Taba Networks presenta. Esa mujer pone mi vida entre la espada y la pared. Es una criatura que no alcanzo a comprender. De un día a otro cambia de parecer. Vive jugando con mi modo de querer. Esa mujer absorbió mi alma, mis sesos y mi piel. Se bebió mi calma, mi voluntad y hasta mi fe. De un día a otro cambia de parecer. Vive jugando con mi modo de querer. Dice que me ama, que conmigo quiere vivir. Luego me comunica que ha cambiado de sentir. Que lo intento tantas veces y que lo intento por mí, pero que no puede hacerme feliz. Esa mujer me hunde las palabras y me desea herir. Me condena al silencio si no quiere discutir. Entre lo angelical y lo infernal es para mí. Ay, si la pudiera dividir. Una parte de ella vive muy dentro de mí. La otra ya debiera de ponerle un fin. Es tan banal continuar así. Ay, si la pudiera dividir. Ay, si la pudiera dividir. Pues aquí conversando con Ukip se me ocurrió cantar una canción de mujeres. Me parece muy bien. Además estamos en 10 de mayo grabando, así que... Sí, sí, que hay que recordar ya que dijiste que es 10 de mayo, que es el Día de la Madre y no el Día de Edipo, porque cada uno escribe. Es verdad, es verdad. Mi mamá, molones, no sé qué. Pues bueno, estamos, como ya se dieron cuenta, pues festejando que estamos con gente adecuada para hablar de un tema que fascina mucho en la Orquesta Filosófica, porque hemos trabajado en cuestiones electorales, porque hemos tenido mucho interés en este tema, porque insisto que los procesos electorales son la puerta de donde se abren las posibilidades de prestaciones sociales, de las políticas. De ahí depende la calidad de funcionarios y legisladores que tengamos, pues de un proceso electoral adecuado. Por eso es que nos gusta este tema y queremos profundizarlo, y estamos, considero, con la persona adecuada para hablar ampliamente de este tema. ¿Cómo estás, Ukip? Muy bien, René, con el gusto de estar contigo. Por primera vez físicamente, ya habíamos platicado en otros momentos pues con la dinámica que nos impuso la pandemia, a la distancia. Sí, pero ya. Hasta cuando que te vi, sentí como que ya nos conocíamos así. Sí, bueno, porque además nos comunicamos con regularidad. Estamos en confianza. Y claro, hablando de eso, pues de la confianza precisamente, creo que tenemos muchas coincidencias, y si no, pues aquí te vale no tener todo en coincidencia, porque la idea es reflexionar. La Orquesta Filosófica es para promover arte, ciencia y reflexión política. Y mira que vamos a hacer hoy mucha reflexión política. Cuéntanos tú, ¿cómo ves? Estábamos platicando, ¿cómo ves esto del proceso electoral, las propuestas que se están haciendo? A ver, creo que lo primero que hay que hacer para discutir con seriedad el asunto de la reforma electoral es ponerlo en perspectiva. En perspectiva de tiempo, por un lado, pero también en la gran perspectiva del sistema político mexicano.
A mí me parece muy importante recordar que en este país tenemos una gran reforma política pendiente desde la alternancia en el año 2000, desde la alternancia en la presidencia de la República. Quienes participamos, y fuimos 3 generaciones de mexicanos, por lo menos los que llegamos a ese momento, después de décadas de lucha política y electoral, quienes llegamos a ese momento desde la lucha democrática y en buena parte sectores interesados de la sociedad civil, pensábamos en el nuevo sexenio como el sexenio de la transición, el sexenio en el que las grandes reglas de funcionamiento del sistema político mexicano cambiarían, sería el momento en el que se cristalizarían muchas demandas, se revivirían y se concluirían viejos debates y finalmente tendríamos una reestructuración general del sistema político mexicano. Eso no pasó. Yo lo he dicho muchas veces, lo repito ahora, Vicente Fox claudicó de la gran responsabilidad histórica que tenía de conducir al país a una reforma política. Y esto al interior del gobierno fue muy claro, porque desde el proceso de transición se designó una comisión de reforma del Estado que encabezaba Porfirio Muñoz Ledo, que reunió a docenas de expertos en el tema y que produjeron informes al respecto y que eran una base, hombre, no la única desde luego, estamos hablando de una discusión que a lo largo de décadas involucró a cientos de personas de todo tipo, pero que era una base muy importante para un debate de esta naturaleza. En vísperas del Día de la Constitución, del 5 de febrero de 2002, de 2001, Muñoz Ledo llamó a una gran reforma constitucional y el propio Vicente Fox reprodujo este llamado. Sin embargo, en las semanas siguientes, al interior del gobierno, pues se tomó la conclusión inversa, es decir, que a Vicente Fox no le tocaba hacerse cargo de la transición. Dentro del PAN la idea era que los presidentes de transición no acababan bien y lo que le tocaba a Vicente Fox era hacer un buen gobierno con las reglas de poder que estaban asentadas en aquel momento. Y así fue que se dejó pasar una oportunidad. Yo en aquellos años dije, era yo diputado, que si no lo hacíamos en esa legislatura pasarían 20 años más. Pues ya pasaron 20 años más y es el día que todavía no está en perspectiva esta gran reforma que concrete en la Constitución la transición política. Recordemos que las bases más generales del sistema político que estamos viviendo se sembraron desde la primera mitad del siglo XX. Algunas se fueron reformando y hubo reformas muy importantes como la del 77 y la del 96, pero la estructura básica del poder es la misma, en algunos casos incluso la misma que desde la Constitución del 17 y si me apuras en algunos otros desde la Constitución de 1857. Hay cosas que pueden funcionar bien sin duda, pero la estructura del poder tiene que revisarse en función de la nueva pluralidad mexicana. No es lo mismo un Estado surgido de la Revolución Mexicana que después se concreta en un sistema de partido hegemónico, de partido de Estado, que es la pluralidad en la que vivimos actualmente, donde en un plazo de 4 sexenios han estado en el gobierno 3 fuerzas políticas diferentes. En ese sentido me parece que una reforma electoral tiene que discutirse dentro del contexto de concretar la transición democrática en la Constitución. No se pueden simplemente reformar algunos elementos. Es muy curioso que una de las cosas que más se ha discutido, que más se ha criticado y se ha llegado a la conclusión de que necesita reformas muy importantes, es la forma de ejercicio del Poder Ejecutivo. La reforma electoral que tenemos a la vista no toca un solo elemento en la forma de ejercicio del Poder Ejecutivo en el Estado. Hace 15, 20 años discutíamos si el sistema presidencial es el régimen adecuado para México y se habló mucho de un sistema parlamentario al estilo alemán o de un sistema semiparlamentario al estilo canadiense o francés. Y la realidad es que ese debate no prosperó y sin embargo todos los días, y especialmente sexenio tras sexenio, vamos descubriendo los problemas que este régimen presidencial,
que cuando se estableció en 1934 fue una maravilla, fue una solución a lo que hubiera sido un gigantesco problema para México, que eran los cacicazgos. Salíamos del maximato y bueno, el presidencialismo sexenal fue un pilar fundamental para el desarrollo político de México y en última instancia incluso de la democracia mexicana, que en aquellos años no era una prioridad. Pero hoy ya no es lo mismo. Javier Santiago, a quien conoces, creo que tenemos una amistad mutua, alguna vez nos decía, esto que hacen gente que hace cambios por una situación concreta, pero sin entender que esas situaciones van cambiando o que van a cambiar, ¿no? Así es. Entonces nos ponía el ejemplo de cuando quitaron el IFE para hacerlo INE, precisamente porque los gobernadores casi todos eran del mismo partido e intervenían mucho en la vida interna de las OPLES, famosas OPLES, que son organismos políticos locales, Públicos, locales, electorales. Y cambiaron las cosas, ahora hay mayor diversidad de partidos políticos, aunque hay una tendencia también a uno otra vez. Pero bueno, sí, la idea es que cambien las cosas si no tenemos la visión de futuro para hacer una ley en donde las cosas van cambiando. Pero a mí lo que se me hace muy importante es, yo creo que para iniciar una reforma a fondo, una reforma profunda, lo primero que tendríamos que tener es un sentido de qué entendemos por la democracia, qué deseamos. Creo que es una de esas palabras en comunicación, existe, cómo se nombra, pero se me va. Decimos la misma palabra, pero no tenemos la misma imagen de la palabra. Cuando yo digo Patricia, uno está pensando en su secretaria, otro está pensando en su hermana, otro está pensando en la vecina, etc. Igual nos pasa con democracia. No tenemos ni siquiera una definición, porque es muy fácil decir la democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo, pero no basta decirlo así. No creo que en países donde las diferencias sociales son tan altas, haya un gobierno del pueblo para el pueblo, porque puedes votar, por ejemplo, ¿no? Todo eso, ¿tú qué entiendes cuando hablamos de democracia? A ver, yo sí, fíjate que en principio, es una pregunta muy compleja en realidad, Claro. pero la definición casi etimológica que nos enseñaban en civismo en la secundaria, todavía hay clases de civismo en la secundaria. Que las quitaron. Sí, es que tengo esa idea, pero no sé si al final concretaron el despropósito, pero bueno, en el civismo nos enseñaban que la democracia era el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. En aquellos años yo no entendía muy bien por qué tres preposiciones para lo mismo, pero ahora creo que lo entiendo un poco mejor. Y me parece muy importante entender esto del gobierno por el pueblo. Es decir, la democracia no es el derecho de la sociedad a tener un buen gobierno. La democracia es el derecho de la sociedad a gobernarse a través de aquellos que eligen. De forma tal que cuando, por ejemplo, el sistema de partidos no nos gusta, pues no es nada más, no somos un cliente con derecho a reclamar un mal servicio. La pregunta es, ¿y tú qué estás haciendo para que tengamos un mejor sistema de partidos? ¿Tú reflexionas de verdad tu voto? Tú cuando votas por propuestas políticas de largo aliento, votas por imágenes publicitarias, votas por momentos de ira colectiva. Pienso, por ejemplo, cuando algún partido de cuyo nombre no quiero acordarme propuso la pena de muerte y que mucha gente en el enojo por la inseguridad que vivimos veía bien la propuesta de pena de muerte, cuando es una propuesta que como nación civilizada nosotros superamos hace muchísimo tiempo. No recuerdo la fecha, no sé si fue en 1932 o en 1939, cuando tuvimos al último ejecutado por pena de muerte. Bueno, seguía por traición a la patria, de esos ya no sé siquiera si la han quitado. No, ya la pena de muerte en México ya no existe por ninguna razón. Continuó siendo por traición a la Hasta patria, que no se aplicaba, pero... Sí, hasta inicios del siglo XXI, me parece que fue la 59ª legislatura, 2003-2006, la que erradicó completamente de la Constitución la pena de muerte. Sobrevivía para traición a la patria y me parece que para parricidio, pero no estoy seguro. En todo caso, lo cierto es que en el concierto de las naciones, ya se habla poco de ese concierto, pues solo unos cuantos países con regímenes especialmente brutales, como el de los Estados Unidos, mantienen la pena de muerte como una práctica judicial aceptable, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que
la responsabilidad de los ciudadanos, así como en las elecciones los principales derechos tienen que ser de las ciudadanas y ciudadanos que votan, ellos son, nosotros somos los responsables de lo que pasa con nuestro sistema político en última instancia. No nos olvidemos que, a ver, las viejas quejas que teníamos, los que ya peinamos canas y empezamos a dejarlas de peinar porque ya se está cayendo, nosotros nos quejábamos muy fuerte de los gobiernos, teníamos razón en quejarnos, pero una base de nuestras quejas era que eran gobiernos que no eran electos en elecciones auténticas. Vivíamos en un régimen de partido de Estado donde la voluntad del conjunto de los ciudadanos no se procesaba a través de elecciones abiertas y en donde la designación de los gobernantes se hacía por diversas lógicas que tenían muy poco que ver con cualquier definición que podamos tener hoy de democracia. Entonces, cuando nosotros nos quejábamos de los gobiernos, nos quejábamos fundamentalmente de gobiernos impuestos. No es el caso el día de hoy. Cuando nos quejamos de gobiernos electos. Incluso en el caso de que hayamos votado por quien perdió la elección, y no estoy hablando de un presidente u otro, ni de un gobernador u otro, en general. Cuando cuando nos quejamos de los malos gobiernos, estamos hablando de gobiernos que fueron puestos ahí por el voto popular. De forma que sí, está bien quejarse del gobierno, pero los responsables de que ese gobernante esté ahí son nuestros conciudadanos, son nuestros iguales que le dieron el poder. Estás tratando un tema de mucho interés, porque ahora se está tratando de poner como de moda, y yo siempre le temo a las modas, porque las modas hacen que no reflexionemos de fondo las partes contrarias, ¿no? La llamada autogestión. Decíamos, no menos Estado y la autogestión. Pues si Estado es territorio, sociedad y gobierno, en un Estado democrático existe la autogestión, que es, diríamos, se llamaría territorio, sociedad, es territorio, sociedad y gobierno, no territorio, Estado y gobierno. El Estado es territorio, sociedad y gobierno. Entonces el Estado tendría que ser, democráticamente hablando, territorio, la sociedad y su gobierno. Exacto. Cuando es un gobierno autoritario, pues sí, sería el territorio, la sociedad y todos son parte de un gobierno. Es el gobierno, el territorio y su sociedad, sería al revés más o menos lo que estamos viendo. Entonces, es esto que estás mencionando, es muy importante porque nos hace responsables de quienes gobiernan, corresponsables por lo menos. Pero sí me diste lugar a este tema para que lo ampliemos. Hubo gobiernos como el de Felipe Calderón, que llegó con creo que el 35% de los que votaron. Sí. Pues, ¿qué diferencia hay? Yo creo que un gobierno dictatorial a veces tiene el 35% de aprobación, ¿no? Pero quedamos fuera la mayor parte de la gente de ser representados por ese presidente. Yo creo que eso ya daba lugar a que pensáramos en una reforma. Y lo que están proponiendo ahora, no creo que no viene de parte de Morena, pero sí de la oposición, la idea de la segunda vuelta. Porque lo que sí tenemos que es un mal, dicen que mal de muchos no es consuelo de socialdemócratas, pero es que toda Latinoamérica es presidencialista. Parece ser que compartimos esta historia muy fuertemente, pero sí hay que irnos cuestionando el modelo. ¿Por qué no pensar en el parlamentarismo? Si se oye como muy locuaz irse al extremo, pues vamos centrándonos después, pero pensémoslo, o el sistema semiparlamentario tal vez sea una conclusión, pero creo que sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo, hay que cuestionar ya el modelo presidencialista. Mira, el proceso que mencionas de elección de Felipe Calderón muestra varios de los problemas del sistema presidencial y de nuestra manera de elegir. Una situación del mismo tipo en un régimen parlamentario no hubiera levantado particular zozobra. Es decir, se elige a los integrantes de la representación popular, preferentemente de manera proporcional, de forma tal que cada corriente electoral está representada por un volumen de diputados que refleja su tamaño social. Y será presidente quien en esa Cámara dividida, en este caso concreto
en 3 fuerzas grandes y varias fuerzas de menor tamaño, pues quien logre una mayoría parlamentaria será investido como jefe de gobierno. Así sucede en los regímenes parlamentarios y semiparlamentarios. De forma tal que no hubiéramos tenido un presidente del 35%. ¿Por qué es importante esto y por qué en mi opinión este arreglo es muy superior a la segunda vuelta? Pensemos en la segunda vuelta que acaban de tener los franceses. Los franceses salen a votar en una segunda vuelta donde el 40% de los que votaron en la primera ronda no votaron por ninguno de los dos que pasan a la segunda. Y entonces votan básicamente por resignación. En este caso muy concreto, toda la izquierda francesa salió a votar por la centroderecha como manera de impedir que la ultraderecha se hiciera del poder en Francia. Pero esto no quiere decir que ese programa con el que va a gobernar Macron sea un programa que satisfaga a ese 40% de los electores. No es verdad, no es así. Es el programa del 30 y poco más de los electores, aceptado por más del 50% de los electores. Eso está bien. Pero a mí me parece mucho mejor la idea de que el programa de gobierno mismo sea lo que se negocie. Es decir, en un régimen parlamentario, la figura que busca ser investida como jefe de gobierno no busca ser investida como jefe de gobierno para gobernar con su propio programa. Tiene que negociar un programa que sea aceptable para una mayoría parlamentaria. Y si estamos además en un régimen en donde el Parlamento se elige por representación proporcional, esa mayoría parlamentaria necesariamente representa una mayoría social. Y eso, en el caso de México, me parece que es muy destacado por los problemas que hemos tenido en la aplicación de políticas concretas en los últimos sexenios. A ver, yo aspiro a un gobierno de izquierda con una preocupación social muy amplia, con cosas como las que la izquierda ha propuesto a lo largo de mucho tiempo. Pero tengo que estar consciente que esto no es lo que muchos de mis conciudadanos quieren. Y esto es un punto importante de la democracia, tenemos que aceptar que a esos conciudadanos que no piensan como nosotros, ni los podemos excluir, ni los podemos aplastar. Y que entonces, si hoy gana un gobierno de centro derecha, pueda aplicar a cabalidad un proyecto de gobierno de derecha, y entonces 6 años después que pierde y gana la izquierda, hay que cambiar el país completo para regobernarlo desde la izquierda. No. Primero, Tenemos, ay, no, adelante. Es que esas señas que me hizo es que tenemos que hacer un corte. Adelante. Hacemos un corte y continuamos. Está muy interesante esto que estás mencionando. Pues estábamos comentando, nos dijiste, y estábamos buscando los ejemplos de la segunda vuelta, que como sucedió en Francia, que les decía que curiosamente los que crecieron fueron los extremos, tanto Le Pen como ¿cómo se llama? Micheron, ¿cómo se llama? Mélenchon, sí, que además me gusta su programa. Sí. Y nos ponemos a ver, además como que existe ahora la actitud de calificar ya de antemano sin saber en qué derecha o izquierda, y me toca el tema de que ahora parece ser que eres muy de derecha si el tema que tratas es social del que estás en contra, pero si el tema es económico no eres de derecha, eres de centro. Entonces yo creo que el centro de las diferencias sociales está en la economía, el centro de los derechos está en la economía. Creo que eso son cosas que deberíamos ir reflexionando, porque me da la impresión de que hay mucho humo de distracción para no tratar los temas económicos con todos estos
temas Bueno, sociales. a ver, es verdad, y una cosa de la que tenemos que hacernos cargo es que no solo la economía marca rumbos, sino que la economía es mucho más determinante hoy de la política de lo que era antes. Esto quiere decir, para decirlo con todas sus letras, el Estado hoy puede hacer menos, puede modificar, transformar y dirigir menos de lo que hacía hace 100, hace 150, no se diga hace 250 años. Es decir, un proyecto de gobierno se instala sobre la base de cosas que ya no se pueden cambiar, una base de cosas que no se pueden cambiar, mucho más fuerte que en el pasado. Pensemos en la nacionalización del petróleo. La nacionalización del petróleo implicó para México una serie de choques internacionales, amenazas legales, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurría? Ni legal ni económicamente el mundo estaba integrado de la manera que está hoy. De forma tal que un país del tamaño de México podía, sin ningún tipo de problema real, como en efecto fue, chocar en lo económico con naciones muy poderosas y no sufrir consecuencias graves por ello. Esto hoy es materialmente imposible. Pensemos en un rompimiento, por mencionar algo, de los tratados de libre comercio, algo que nadie está planteando, por eso lo uso de ejemplo. Vamos, ¿qué significaría para quienes nos opusimos al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos? Me huele que tú también. Hoy podríamos pedir la ruptura de ese tratado. Sería sensato que ese tratado, que no debió firmarse hace ya casi 30 años, se anulara hoy. No, las consecuencias serían Gravísimas. Sin embargo, fíjate un detalle. Fue el mismo, eso que dice que están la hora que calificamos, el mismo presidente de los Estados Unidos recientemente, ¿cómo se llama? ¿Biden o Trump? No, Trump, Donald Trump. El que, el que puso el dedo sobre el tema económico cuando estaba hablando de las diferencias de salarios que se hizo entre México y Estados Unidos para que se subiera el salario en México. Fíjate de dónde vino la voz. Bueno, es que esa negociación fue terrible. La delegación, que en principio fue designada por Peña y luego continuada por López Obrador, la delegación mexicana incluía muchísimos empresarios y no incluía una representación de sindicatos. Los sindicatos estaban representados en la delegación canadiense y quienes más pelearon por los salarios de los obreros mexicanos fueron los canadienses. Los norteamericanos, iba a decir gringos, pero es mala grosería, es mala palabra, ¿verdad? Bueno, pues son norteamericanos, también somos los mexicanos. Bueno, los gringos sí metieron el asunto con mucho interés en sus inversiones automotrices, porque lo de Trump era regresarlas. Sí. Pero los que plantearon la cuestión del nivel salarial general como un problema para el grado de integración económica que representa un tratado de libre comercio fueron los sindicatos canadienses. Qué bueno, no sabía eso. Sí, claro. Y los sindicatos canadienses eran parte de una delegación en igualdad de condiciones que los empresarios, cosa que en México ha quedado fuera hace mucho tiempo. Es decir, las negociaciones económicas no se dan con los trabajadores. Las negociaciones económicas en este país se dan con los grandes capitales, tampoco con todos los dueños de negocios, cuidado. A ver, las negociaciones económicas no son democráticas. Es decir, cuando hay una negociación sobre el Tratado de Libre Comercio, más allá de que en algún foro se le pueda preguntar a todo el mundo, las decisiones no se toman con la señora que es concesionaria de un McDonald's, con el señor que tiene 3 tiendas de ropa, con el señor que es dueño de 5 Ubers. No, mucho menos con sus trabajadores. Las decisiones se toman con quienes tienen, no grandes, gigantescos capitales. Y eso me parece que es uno de los problemas que tenemos en muchos niveles en el Estado mexicano. Checa tú, por ejemplo, reuniones notables, informes de gobierno, informes de gobernadores, foros de discusión de ciertos temas. La primera fila de invitados invariablemente son los empresarios, no los representantes populares, desde luego no los representantes de los trabajadores. Sí. Y me viene a memoria, estabas hablando de lo que queda en Estado y de las dificultades que hoy se dan. Admiro y mucho en los modelos escandinavos
que ganaban los partidos socialdemócratas y después empezaron a perder, aunque se recuperaron. Pero lo que me gustaba es que las políticas sociales se convirtieron en políticas de Estado, no de gobierno. Efectivamente. O sea, que ganara quien ganara, había un proyecto. Se sostenía el derecho universal a la salud, se sostenía la certidumbre económica, a la educación. Eso creo que son temas que deberíamos tener muy presentes en estos cambios que estamos haciendo y como destino de procesos electorales también, ¿no? Bueno, mira, es que ahora que mencionan los países nórdicos, pienso por una causa muy concreta en Dinamarca. Circula un meme mentiroso que dice que en Dinamarca los beneficiarios de programas sociales no pueden votar. A ver, esto es falso desde muchas razones. Primero, porque los programas sociales en Dinamarca no existen como los conocemos acá, por una razón básica. Dinamarca es un país prácticamente libre de pobreza. La pobreza en Dinamarca, que además, bueno, de repente aumenta el número absoluto de pobres, que no es registrable ni siquiera porcentualmente, y esto genera una alerta de Estado. Pero segmentos muy importantes de quienes se pueden considerar en la pobreza en países como estos son personas que por distintas razones han perdido incluso la capacidad de trabajar. Alcohólicos consuetudinarios, por ejemplo, gente perdida por el alcohol o por drogas fuertes, que en Europa es un problema. Gente sola con discapacidades que no fue atendida oportunamente por el Estado, enfermos mentales, es decir, la pobreza extrema la puedes encontrar solo en esos casos. Y la pobreza es un problema de Estado, es decir, el Estado tiene como una preocupación fundamental resolver la pobreza, en la misma calidad que la seguridad nacional y otras cosas en las que los Estados ponen atención. Y por supuesto, en Dinamarca, todo mayor de edad puede votar, a menos que haya sido impedido en un juicio, igual que ocurre en México, y las personas que reciben beneficios del gasto público, que esto incluye servicios de salud, incluye educación, incluye una serie de cosas por las que la gente no paga y que son de una gran calidad, pues todos los beneficiarios de esto pueden votar en perfecta libertad y competir en las elecciones. Y la otra parte es, efectivamente, a pesar de los cambios de gobierno, las derechas escandinavas no proponen la eliminación de las políticas que garantizan la eliminación de la pobreza. Hay que decir también que, bueno, las condiciones económicas de los países nórdicos, Dinamarca empezó por conquistar Inglaterra, luego ya seguimos platicando, ¿no? Y las condiciones económicas de las viejas colonias españolas, que luego pasamos a tener una enorme dependencia, en el caso mexicano, muy notablemente de los Estados Unidos, pero en el caso de Latinoamérica, la dependencia también puede ser muy fuerte directamente con Europa, en general con los países ricos, de forma tal que el dinero del que dispone el gobierno para resolver problemas vinculados a la pobreza no se puede comparar con el de estos países, ni el volumen de la pobreza, porque nuestras relaciones sociales han sido brutalmente desiguales desde la colonia y se han reproducido en el México independiente. A ver, ¿por qué la población indígena o de ascendencia indígena sigue estando económicamente desprotegida? Sí, aquí hay labores que casi con el Pantone puedes ver. De acá para acá del Pantone, tal es el grado de ingresos, y de acá para acá del Pantone es otro grado de ingresos. Si tú no ves, de repente, pero es excepcional que tú te encuentres en oficinas públicas o privadas afanadores rubios o albañiles rubios. Alguno hay. Pero en general no es así. La excepción confirma la regla, de hecho. Así es, y no son cosas que se vinculen nada más a un racismo que es pertinaz en nuestro país. Porque la economía, también hay que decirlo, en términos raciales la economía es brutalmente igualadora. Es decir, la rueda económica, si tú eres pobre, la rueda económica te tritura igualito si eres blanco, si eres indígena o si eres afrodescendiente, no le preocupa mucho. Como también te tritura si eres mujer u hombre, aunque también ahí hay que reconocer que a las mujeres les va todavía peor en la trituración económica. Esta parte es un problema de los países
subdesarrollados, de los países pobres, que no somos países en vías de desarrollo, como eufemísticamente se decía a finales del siglo pasado. No, los países pobres son pobres y seguirán siendo pobres, y esto no es independiente de que los países ricos sean ricos y sigan siendo ricos. Fíjate que es interesante hacer algún estudio a fondo de este tipo de situaciones. Haciendo el libro, y aprovecho la publicidad, el libro sobre Olof Palme, resulta que el número de suecos que se fue sobre todo a Estados Unidos y a Canadá fue muy alto. Estados Unidos, Suecia, fue un país de migrantes. Uh-huh. Italia llegó a ser un país quizás el país en su momento que más migrantes tuvo. Y la pregunta es cómo lo fueron resolviendo, qué es lo que da lugar, qué políticas son las que dieron lugar a que de hecho se revirtiera esa situación. Yo creo que no estamos condenados ni por color de piel, ni por situaciones históricas que sí siempre van a estar presentes, pero no son una condena para que veamos cómo podemos cambiar todo este tipo de situaciones. Y es aquí cuando viene nuestra preocupación también electoral, porque dependiendo de qué tipo de gente llegue a legislar, de qué tipo de gente es la que llegue a gobernar, que podamos cambiar eso, y por eso tenemos que darle mucha seriedad a nuestros procesos electorales, y ahí tiene Suquib una responsabilidad muy fuerte. Bueno, a ver, no, yo te diría que ya no. ¿Ya no? Yo tenía una responsabilidad muy importante sobre el contenido de las políticas cuando era yo militante partidista. Hoy a mí me toca justo lo contrario, es decir, en nuestra actividad como autoridad electoral no podemos tener preferencias por distintas políticas públicas ni por distintos contendientes. Es decir, yo puedo pensar que un candidato a gobernador, a presidente, es un candidato deleznable y que al país le va a ir tremendamente mal o al Estado le va a ir tremendamente mal con él. Y eso tengo el derecho a expresarlo en la intimidad del ánfora electoral, más nada. Yo no puedo como autoridad electoral, como parte de una autoridad electoral, yo no soy autoridad en lo individual, preferir buenos candidatos sobre malos candidatos. Me refería a generar la estructura para no, eso sí, eso es lo que a garantizar que el voto de cada quien cuente. Y eso es muy importante porque en democracia, y eso es fundamental, calidad de que lo que tengas en la boleta electoral ya tenga una calidad de antemano. El INE no puede llegar a eso. Yo no puedo, nosotros no podemos filtrar la calidad de los candidatos. Sé, pero me decían otros consejeros, hacen acciones cívicas, se editan libros, escuelas, las exigencias. Por ejemplo, los partidos políticos tienen un sector para escuelas de civismo, para dar sus... casi no lo usan. De hecho, a veces hasta multas se llevan por desuso del presupuesto, pero... Se convierten en subejercicios. A ver, yo no comparto el optimismo cívico de mis colegas. Es decir, el INE como autoridad electoral no está en la preocupación cotidiana de la ciudadanía y en democracia tampoco tiene por qué estarlo. Es decir, una autoridad electoral debería ser un lugar muy aburrido para estar, donde tuvieras muy pocas cosas de contenido que resolver, porque esas ya están resueltas en las leyes, y porque respecto a los programas de gobierno de los distintos candidatos, una premisa fundamental de la democracia es que en elecciones los malos y los buenos tienen que tener exactamente los mismos derechos. Un régimen que selecciona a los buenos y descalifica a los malos es un régimen que por definición no es democrático. Porque resulta que saber quiénes son los buenos y los malos en política depende de cada ciudadano. Claro, yo entiendo que el INE depende de las leyes y no al revés. Pero sí, ojalá se pudiera hacer algo porque la calidad de nuestros legisladores depende de los modelos que tengamos. Y estamos hablando, por ejemplo, del sistema relativo proporcional o de distritos. Esta ansiedad que se da de los partidos por conseguir votos a como dé lugar y que entonces te invitan como candidato a quienes meten buenos goles, a quienes boxean bien, porque ganan votos, no porque ganan estructura política. Pero esos gestos feos que me hace Omar son porque hay que hacer un corte y lo vamos a hacer. Muy bien.
Sí, sabemos que en tu vida diaria lo que más te interesa está en tus dispositivos móviles. Y entre tanto contenido que hay en la red, es importante saber resaltar. Nosotros somos Taba Networks, una productora de video en donde escuchamos tus ideas y las transformamos en un producto audiovisual que te ayude a conectar con el público a través de las diversas plataformas digitales, ya sea por medio de un video institucional o comercial, una propuesta con motion graphics o de animación, encontrando la opción más adecuada para tu proyecto. Ja, det som ikke du vet at det er med marken TV, så der, ja, og man kan inte vara det. Llevándote al crecimiento digital que estás buscando. Contáctanos y permítenos llevar tu mensaje por el camino audiovisual. Sí. Hola, pues como ustedes ven, tenemos ahí, ya mencionamos el libro de Olof Palme y quisiéramos pues que si nos pueden ayudar con la compra de ese libro o del libro El sentimiento que nos une, que vean ustedes es una historia que se realiza entre una niña que está abandonada, pues se siente abandonada por su familia, por su mamá, por su papá desapareció, y hace una relación muy lúdica con su vecino, pero el vecino se tiene que ir y se vuelve un trauma y se reencuentran en la Cámara de Diputados con dos posiciones distintas de la vida. Y el hecho de que sea la Cámara de Diputados el escenario, creo que lo hace un buen libro. Ayer lo releí un poco porque lo quiero pasar para guión de cine y me re gustó mi libro. No siempre me sucede, a veces cuando los releo ya no me gustan. Yo casi nunca leo viejos textos porque en general soy muy crítico con lo que escribí. Sí, entonces quedé contento con el Eso es muy bueno. Y quedemos con el de Olof Palme, pero también queremos pedirles que nos ayuden. Estamos promoviendo, ya lo hemos dicho, arte, ciencia y reflexión política, y no tenemos, como ustedes podrán notar, no tenemos un patrocinio. Así que quisiéramos pedirles su ayuda si alguno de ustedes quiere colaborar. Nuestra cuenta es BV Bancomer y por ahí está el número de la Orquesta Filosófica, que no lo tengo de memoria, y para el libro www.forolaorquestafilosófica.com. ¿Sí? ¿Ya aparecen? Bueno, sí estábamos en este tema tan... Es que no nos va a dar tiempo, lo lamento, de discutir tantas cosas sobre esto de la ansiedad de buscar el voto. Se da más en el sistema de votar por distritos electorales que si existiera en un sistema relativo proporcional, en donde el partido tiene la obligación de poner sus mejores cartas, sus mejores elementos, quienes más los representan, y así buscar una calidad filosófica más que la ansiedad de buscar el voto, ¿no? Lo siento así. Sí, a ver, hay varios factores. Hay un desprestigio mundial por los partidos políticos, no que los partidos políticos no hayan hecho méritos para ello, Sí. pero también hay que decir que la discusión pública sobre el papel de los partidos políticos es muy deficiente y que en algunos casos, incluso dentro de las autoridades y tribunales electorales, hay una actitud francamente antipartidista. A mí como ciudadano, un partido político me representa garantías en un programa político, o al menos eso debería ser. En ese sentido hay varios factores que profundizan este uso de figuras populares más que figuras de calidad. Sí, estoy convencido que la elección uninominal favorece esto, entre otras cosas. La elección en grandes extensiones territoriales obliga a los que postulan partidos a que sus candidatos puedan ser atractivos en distintos espacios geográficos. Y tampoco es verdad que lanzar cantantes, actores u otras figuras de este tipo sea una fórmula mágica. En el fondo la gente sí está buscando una solución política. Tengo docenas de anécdotas personales al respecto, ¿no? Entonces, hay factores que pueden favorecer la calidad parlamentaria. Por cierto, tengo muchas dudas de la reelección. De hecho, no creo que la reelección sea uno de esos factores. Pero a ver, el espacio dentro del que cada quien es votado. Es mucho más fácil que pequeñas figuras desarrollen una amplia popularidad en pequeñas comarcas, circunscripciones, distritos electorales.
figuras nacionales en la política que probablemente no logren muchos votos en ninguna pequeña región, pero que sí son atractivos para corrientes de pensamiento político a nivel de regiones más amplias o directamente a nivel nacional, tendrían que encontrar un espacio de votación adecuado. Por eso en la reforma electoral que tenemos a la vista, la eliminación de las listas regionales sería un factor centrífugo del poder y que favorecería pequeñas figuras locales en lugar de figuras nacionales con entendimiento y capacidad de atraer el voto en el conjunto del país. La longitud de las campañas es otro problema. Pensemos en el viejo dinosaurio de la política de nuestra preferencia y encontremos uno que en los últimos años haya decidido heredarle a su junior su capital político y su capital, que en muchos de esos casos son una y la misma cosa. Y entonces desarrollan un trabajo de 1 año y medio, 1 año, mínimo 6 meses, y desde luego una campaña electoral para publicitar intensísimamente e inventar publicitariamente virtudes a un junior que estaba absolutamente fuera de la política antes y que por la vía publicitaria lo crean con vistas a una elección. En España, por ejemplo, las campañas son muy breves, son de 17 días. ¿Cuál es la idea? La idea no es que tú vas a crear una figura política en 17 días. La idea es que hay una clase política que está en los partidos, porque los partidos son los que representan los programas de la sociedad para gobernar al país, y que 17 días es un tiempo más que suficiente para saber quién de los políticos en activo está buscando qué posición en la próxima elección, y no para inventarse a base de billetazos una figura que no existía y que se infla artificialmente, gastando además dineros muchas veces fuera de control de ninguna autoridad electoral, para generar una imagen que sea atractiva para ser votada, pero que en el fondo no representa ni un programa político, ni garantía de ningún tipo para quien ejerce el voto, en esa dirección. Entonces creo que a mí me parece que fortalecer un régimen de partidos, y fortalecer un régimen de partidos no quiere decir fortalecer a estos partidos concretos en el estado en que se encuentran actualmente. Sí, porque además es muy diverso, ¿eh? Yo tampoco hago tabla rasa de todos los partidos políticos. Pero bueno, un sistema fuerte de partidos implica partidos orgánicos, partidos programáticos y sí, disciplina parlamentaria. Y eso corre el riesgo de acabarse. Ahora que quieren hacer que solamente haya, la ley propone que solamente haya apoyo económico para la campaña concretamente. Entonces se pierde toda la vida cívica mientras no hagas campaña, ¿no? Eso es verdad, eso es verdad. Lo cual me lleva al otro punto. A ver, el Instituto Nacional Electoral y los 32 organismos públicos locales electorales somos insuficientes para dar educación cívica a un país de 126 millones de habitantes. No se puede. A mí me parece que la educación cívica tiene que darse... A ver, cuando yo pienso en mi generación y en quienes finalmente participaron activamente en cosas que yo considero cívicas, pues yo creo que la práctica es la mejor didáctica, y en ese sentido los partidos políticos en primerísimo lugar, y en segundo lugar otro tipo de organizaciones sociales son las que forman en la vida cívica realmente existente, localidad por localidad, estado por estado y en el conjunto del país. Pero esta otra parte formativa, educativa, eso tiene que recaer en las instituciones educativas. Los institutos electorales podrían tener una interacción muy fructífera con las instituciones educativas, pero la formación cívica tendría que recaer en el aparato educativo mexicano. No nos olvidemos que nuestro país tiene uno de los aparatos de educación pública más extendidos y de mejor calidad de América, por no ir mucho más lejos. Pues, por lo pronto el sindicato más grande de América. Sí, así es. Yo creo que sería una acción conjunta del sistema educativo, de que los partidos políticos tienen la obligación de convencernos sobre su proyecto de nación. Esto que estabas mencionando de la gente que tiene ya una imagen nacional más que de un distrito,
siempre me recuerda, decía yo el ejemplo, si yo estoy a favor de que conservemos los energéticos como patrimonio nacional, me representa el diputado que está a favor de eso, aunque yo esté en el Distrito Federal y él esté en Mexicali. Así es. Y si yo estoy en un distrito, en el distrito 501, digamos, y el diputado, mi vecino, es diputado y está a favor de que se privatice, a mí no me representa, aunque le diga todos los días, ¿cómo está vecino? Pues no. Efectivamente. No, eso es muy importante que lo señalemos, te representa, y ya habíamos platicado un poco antes de la entrevista de eso, a nosotros nos representa con quienes coincides en el proyecto, no con quienes coincides en el espacio. Pero en consistencia con el sistema democrático agregaría yo, quienes coinciden con nosotros y a quienes les dimos nuestro voto. Claro. Y eso para mí, siendo militante de una izquierda minoritaria en Yucatán, quienes llevaban mi voto y me representaban, pues siempre eran candidatos de la izquierda que entraban por las listas plurinominales, no los candidatos que ganaban el distrito donde yo vivía. Ellos eran mis adversarios políticos. Yo no estaba de acuerdo en las propuestas que ellos iban a impulsar. Ellos tenían la legitimidad de haber sido mayoritarios en el distrito para llevar esas propuestas, pero esas no eran las mías. Mis propuestas las llevaban las candidatas y candidatos a los que yo les di mi voto a través de las listas regionales de representación proporcional. De aquí la importancia en la que coincidimos por otras entrevistas, de que querían quitar los diputados plurinominales. Cuando yo digo, pues no, sería una torpeza todavía quitar. Quedaría representado, sin representarse, tú me decías una cifra enorme de gente que quedaría sin representarse en este momento. El 54% de los electores, de los que realmente van a votar, Fíjate. En el 21. Si nos vamos al 2003, me parece, estaríamos hablando del 62%. Es decir, desde 1997, no he hecho las cuentas para atrás, pero desde el 97, en cada elección federal, los 300 distritos electorales son ganados por entre el 38 y el 46% de los electores. Es decir, si solo hubiera distritos electorales uninominales, quedarían excluidos entre el 62 y el 54% de los electores, según la elección que te guste. Es decir, hay escenarios en los que 2/3 partes de los votantes quedarían fuera de la representación nacional. Pues es siempre muy agradable, sobre todo es cívico hablar contigo. No, hombre, no. Aprende uno mucho. Siempre digo que una buena relación de amistad es aquella en donde nos retroalimentamos, que aquí yo más me alimento. Pero Hombre, muchas gracias. Está muy bien que estuviste con nosotros, que has estado con nosotros, Sukip. Yo siempre te lo agradezco. Se nos viene el tiempo encima. ¿Hay alguna pregunta que no llegó hoy de lo que deseas hablar o terminar con No, bueno, que quisiera yo cerrar mi perspectiva sobre la reforma electoral. Me parece que una reforma electoral, retomando algún punto que comentábamos, tiene que estar hecha en perspectiva de largo plazo, mínimo del mediano plazo. Es decir, ¿toca rediseñar las instituciones electorales? Sí, y solo sí se entra en un rediseño completo del sistema político mexicano, porque de otra manera vamos a poner parches para malremediar problemas coyunturales o peor todavía, satisfacer ambiciones coyunturales, y no va en el diseño de un sistema político y electoral que lo vamos a diseñar hoy como cualquier otro día, que tiene que ser primero producto de un debate pausado, sistemático, y que tiene que tener como meta el diseñar un sistema electoral funcional en los próximos 30, 40, 50 años. Otra cosa es insistir en parchar lo que hoy me parece un problema por lo que hoy creo que veo y seguir llenando de remedios a medias un sistema electoral que necesita un sistema político, porque lo electoral a lo mejor es de lo que más se ha trabajado, pero el sistema político en su conjunto, que tiene ya una serie de problemas que se traducen en muy diversas cosas, desde la calidad de los gobiernos hasta la manera como invitan a la sociedad a participar, al menos depositando su voto. Creo que entonces tenemos que retomar esta discusión que se abandonó en el año 2000 cuando se pensó, y para efectos prácticos se implementó, que la alternancia era el paso a la democracia. No fue así. Nuestra democracia sigue en construcción,
y tenemos que concretar nuestra transición democrática en una gran reforma constitucional pensada no para 2024, sino cuando muy pronto para 2030. Y de manera congruente, ya no sé, porque yo estoy, ¿cómo estaban hablando de que son muy juaristas y están haciendo una propuesta centralista contra el federalismo en cuanto a la desaparición de los órganos locales de los estados? Congruencia es muy importante. Cuando tú dices algo, que tus actos sean congruentes o retiras lo que antes pensabas. Así es. Sí, pero pues bueno, ya nos tenemos que ir. Un gusto, No René. quiero irme, pero nos tenemos que ir. Estuvieron ustedes con la Orquesta Filosófica, les agradecemos como siempre su atención, esperamos su ayuda y queremos seguir buscando la manera de promover arte, ciencia y reflexión política en nuestro lema, que es sentir, pensar y actuar. Muchas gracias. Gracias a ti. Taba Networks presentó